Ok. Bueno, buenos días chicos, mi nombre es Roberto Regalí, voy a estar hablando de la teoría de sistemas para este final de sistemas digitales. En sí, espero que no se vayan por mucho, más que nada porque la parte teórica de todo este curso es un poco densa para la comunidad. La parte práctica es la más sencilla de todas, en este caso, porque si conoces todos los módulos que vas a utilizar, entonces probablemente la parte de los que es más caótica, se podría decir. Entonces vamos a ver uno por uno cuáles son los módulos que vamos a ver en esta segunda mitad. Primero el módulo Word. Para la parte de configuración, ustedes siempre les van a dar 4 datos de información que van a ser la velocidad, el número de datos, dicho no paridad, y el número de bits separados. Lo usualmente que se puede hacer es el 2600, 8, N, 1. Así les van a dar una estructura para identificar. ¿Dónde? Son la primera parte, la velocidad, la segunda parte, el número de bits de datos, la paridad y el número de bits separados. ¿Sí? Perfecto, todo perfecto. Siempre le van a dar esta clase de texto. Le van a cambiar la velocidad, le van a cambiar de bits de datos, la paridad se la pueden modificar y el número de bits separados también. Solo por si acaso, el número de bits separados puede ser solo 1 o 2, no puede ser más de esto, o no puede ser un valor externo. Este número 8 puede ser algo entre 5 y 8, y esta paridad hay varias paridades. Sinceramente, varias paridades. Esta en este caso es paridad nula. Existe paridad de espacio, de marca, que son siempre 0, siempre 1, y la que conocen como paridad par y paridad impar. Vienen representados estas por sus siglas en inglés, de even, de par, y odd, de impar. Esto es par, esto es impar. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se representan estas paridades. Pero lo que tienen que aprender es cómo funciona la trama de lugar. La trama de lugar tiene un orden específico. Siempre va a comenzar con un bit de inicio. El bit de inicio que siempre va a ser en 0. Entonces, en tu trama de lugar, tienes que optar por el primer 0. Este primer 0 es tu bit de inicio. Después del bit de inicio, definen tantos bits como bits de datos que tienen tu configuración. Si en este caso fueran 8, hay 8 datos atrás. ¿Sí? De ahí, si el bit de paridad es 7, la única condición que no existe es cuando es paridad nula. Y por último, tantos bits como bits separados. Seguido por ya sea el siguiente dato, que vendría a ser un 0, o un estado de espera que es. ¿Sí? Cabe resaltar que estos bits separados siempre son. Okay. Una cosa importante de saber del lugar es que los datos se van poniendo de manera inversa. Es decir, si nosotros queremos enviar el dato 0010, se debe enviar al inverso. Se envía 0100. ¿Sí? Esta parte es importante solo para leer la trama y la parte teórica. ¿Hay alguna pregunta con esto? Sí. Y en el caso que no haya paridad, y en el caso que no haya paridad, pasa del último al bit separado. No. Si es paridad nula, no existe el bit separado. Ok. Hablando de paridad, vamos a ver ahora qué significa paridad par y paridad impar. Paridad par, lo que te va a asegurar es que hasta el bit de paridad hay un número par de unos. ¿A qué me refiero con eso? Imagínate que tu dato sea 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. 8 bits. Tu bit de paridad, en caso fuera par, debe asegurar que el número de unos sea par. Contamos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5. No es par, entonces la paridad le agrega la paridad. ¿Entendido esto? Sí. El bit de paridad es asegurarse de que el número de unos sea par.
Por otro lado, la paridad impar va a asegurar lo contrario, que el número de unos sea impar. Por lo tanto, esta parte es más para verificar si existe error de paridad. Un error de paridad es el error típico que se puede encontrar cuando dos computadoras están configuradas en el y solo para aclarar, paridad nula no existe paridad, o sea, no existe bit de paridad. Paridad 0 es que siempre es 0 y paridad 1 es que siempre es 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Una cosa más que quiero resaltar que puede investigar. Yo estoy hablando de que ese es el que interesar. Luego de enviarlo a algo que es par y par. No sé si el impar, tengo entendido que tiene un cronológico para poder enviar. O sea, con cero activa el envío de mensaje y con uno lo manda. Pues ya lo veo, como que bien, o sea, el dato síncrono siempre va a estar haciendo sentido. ¿Verdad? Claro. Solo la enviar 0 y 1. Pero no es como que el bit que te dice que inicia es el bit de start. El bit que te dice que se detiene es el bit de stop. El bit de paridad solo te asegura de que toda la trama ha sido enviada de forma correcta. Es para asegurar de que lo que le envié de uno le llegó correctamente. Si es que no ocurre esta paridad, significa que o algún dato se ha perdido o fácil hay un mal contacto y como que no se cumple la paridad. Es un error de comunicación. Suponiendo que tuviera como diera dos valores. Entre esos dos valores, después de leer el bit de parada, ¿tiene que haber algún bit de estado de marca o reposo? ¿O de frente puede haber? Pues apenas, si envías dos datos en secuencia, el bit de parada es siempre uno. Sí. Puedes empezar de frente con ya no cambia. Si es que, por ejemplo, cuando tú haces ya configuración de dos computadoras de velocidad distintas, y esto como que se parte en dos, ¿sabes en esto o han visto alguna clase de problema? Sí, o sea, normalmente la velocidad de uno es doble de la velocidad de dos. Acá sería un bit de parada, y acá volvería a ser un bit de inicio. Y acá comienzan los datos. Hay algunas veces donde es separada, no corre no corre más, ¿verdad? Entonces, este bit es un bit de 3. Y acá comienza a decir otra vez, comienza la otra vez. ¿Sí? ¿Alguna pregunta extra, pregunta? ¿No? ¿Todo chévere? Perfecto. Ahora, no sé por qué, bueno, la diferencia es enfocar un poco más también en comunicación síncrona. La diferencia más importante que deben encontrar en esta es la diferencia entre SPI e I². Las dos son síncronas. Las dos pueden conectarse de un maestro a varios esclavos. Las dos aceptan comunicación bilateral. Es decir, el maestro se puede comunicar al esclavo y el esclavo se puede comunicar al maestro. ¿Cuál es la mayor diferencia? El SPI tiene dos líneas de datos. Tiene una de entrada y otra de salida. Es decir, se puede comunicar con un esclavo, para el esclavo necesita también una entrada y una salida. ¿Sí? Esta salida y esta entrada, todas convergen en un punto para que el maestro solo tenga una salida y una entrada. Ahora, si todas se conectan en un solo punto y al maestro del final solo le llega una entrada y una salida, ¿cómo sé con cuál esclavo me estoy comunicando? Bueno, con los bits de estado de esclavo, el SS. El SS te va a indicar o le va a decir al esclavo, me estoy comunicando contigo, o quiero recibir un dato. ¿Sí? Entonces, para una comunicación SPI necesitamos algunas cosas. Primero, sabemos que es síncrona, entonces necesito una señal de acá. Ese es el caso. De ahí necesita dos bits, uno para entrada y otro para salida. ¿Cierto? Y de ahí, tantos bits o tantas salidas como esclavos quiero tener. ¿Cierto? ¿Hasta ahí todo perfecto? Eso es por parte del maestro. Por parte del esclavo, necesito otra vez sincronización con la parte del reloj, su entrada, salida y su bit de entrada.
Entonces, y cuadrado C es un poquito distinto, y en el que la entrada y la salida, la comunicación bilateral está en una sola conexión. ¿Cómo sabemos entonces si es que le estamos enviando o le estamos recibiendo datos? En verdad es un poco un truco, porque el maestro le va a enviar la dirección del esclavo que va a querer comunicarse. El esclavo dice, sí, yo soy este mismo de esta dirección, y ahí recién va a comenzar la comunicación. Es un poco más complicado y por el hecho de que estos datos son bilaterales, y es una misma conexión, necesita la respuesta final. Porque va a llegar a una situación en la que la corriente puede llegar a sí. Porque como va la corriente de un lado para otro, como que si uno solo tiene la resistencia, puede cortocircuitar. Y eso es malo. Entonces, para el maestro, va a necesitar solamente dos bits. El de reloj, que es el SSL, y el de datos, que es el de datos. Ya no necesitas un bit de estado para saber qué maestro. Por la parte del maestro, de los esclavos, entonces puedes tener también dos, el reloj y el dato. ¿Sí? ¿Otra vez ahí? La diferencia entre el SSL y el bicuadro. ¿Alguna pregunta con esto? En el bicuadro C, el de entrar y salir. Sí, es el mismo. Toda la comunicación entre el esclavo y el maestro ocurre a través del SSL. Ya sea esclavo, maestro. El bicuadro C es una resistencia total. El cuadrado se necesita establecer una resistencia porque como la comunicación es bilateral, es decir, no sabe si la diferencia potencial va de un lado o para el otro. Entonces, para asegurarse de no participar en el momento seguro, el sistema tiene que vender el gasto. Sí, uno para el SDA y otro para el. ¿Alguna pregunta para comunicación síncrona? ¿No? Ok. Otro de los temas que no solían venir, que yo llevaba el curso, es AS3. Ahora, AS3, si no saben, es un conversor analógico digital. Es decir, nuestra señal digital, que en este caso puede ser una pendiente, lo vamos a transformar de forma de escalera a vertical. Esto es, por ejemplo, voltaje, y esto es temperatura para que lo contaba. Entonces, este valor de voltaje tú sabes que puede ir un rango de 0 a 3.3, ¿verdad? Puede ser cualquier valor de esto, pero encima no sabe reconocer más que 0 y 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Convertir o aproximar estos valores a puntos que sí conoce. Cada uno de estos puntos va a representar un bit. Y el número de bits que vas a tener va a ser la resolución que este va a tener entre el GND y su voltaje de referencia. ¿Sí? Ahora, de los últimos tres exámenes, todos son venidos con el LM35. El LM35 es un sensor de temperatura lineal, en el sentido que en su rango de operación funciona de la misma forma, con una pendiente. Hay otros sensores que son bien mal creados. Eso sí, pero no estoy en ese nivel ahora. Lo que normalmente necesitas de ese sensor es esta pendiente. ¿Cuánta diferencia de voltaje hay por cada grado centígrado? Entonces podemos plantear algunas ecuaciones. Nosotros sabemos que nuestro LM35 va a tener un voltaje. Y sabemos que la pendiente es de 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces la temperatura puede salir por esa forma. ¿Sí? ¿No viene hasta ahí? Perfecto. Ahora, este voltaje de salida, cuidado, ojo con las unidades. Milivoltios, porque la pendiente te está dando en milivoltios. Ese voltaje de salida, que es la que sale del LM35 y entra activa, va a ser una regla de 3 símbolos. Tenemos por acá el valor de nuestro voltaje de salida, el valor de referencia, y eso tiene que ser igual al valor que le da ese con el valor máximo.
de la S. Ahora, nosotros sabemos que buscar de referencia, normalmente sí, porque estamos normalmente trabajando continuas que se van a hacer. Nosotros sabemos el valor máximo, sí, porque se supone que tenemos una resolución de la S. Si, por ejemplo, te dicen que el ADC trabaja con 12 bits, entonces este n se vuelve 12. Y el valor máximo de la S se trabaja con 2 a la 12 menos. ¿Vale? Entonces tenemos a este chiquito, este chiquito es lo que en verdad queremos para el valor de la S. Así que podemos reemplazar la ecuación de arriba y obtener función de lo que leemos la temperatura. ¿Bien? ¿La cámara? ¿Alguna pregunta con esto? Si en este caso nos cambiaran el LM35, lo mismo cambiaría también los voltajes y la tendencia o también algo de la forma. Si es que te dicen que trabaja a otro voltaje de referencia, si te dicen que la ADC tiene otra función, o si te dice que la pendiente es distinta, ahí es donde comienza. ¿Sí? La pendiente del sensor está acá abajo. Eso lo podemos ver. El voltaje de referencia, acá, lo pueden modificar. Y el valor máximo del ADC depende de su resolución, también lo pueden. Entonces, si te cambian el problema, si te cambian el sensor, fíjate qué valores están cambiando y solamente fórmula. N es el número de bits. Dime. N N es el número de bits de la resolución de la AS. Te vas a decir, por ejemplo, el AS tiene una resolución de 12 bits, de 10 bits, de 8 bits. Este es el que está. Ahora, en su código tengan cuidado. No le van a poner, si el valor de 12, no le van a poner al valor máximo de la AS un 8 bien bajo. Si tiene 12 bits, son 12 bits, no lo puedes guardar en 8. Tienes que usar uno de 16 o 32 dependiendo de la. Solo por si acaso. ¿Alguna otra pregunta con el AS? el número de referencia sería el número máximo que voy a tomar. O No necesariamente. Ojo. Es el voltaje de referencia del módulo de la AS. Sí. 3.3. Te lo pueden cambiar en el texto, te pueden decir algo chiquito como el valor de referencia 5 voltios o 2 algo. Y tendrías que cambiarlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok. Por último. El último modo que van a ver en línea es PWM. PWM es una señal cuadrada donde uso un timer para hacer este comportamiento. ¿Cómo es que funciona primero un timer? Primero, tenemos que saber cómo funciona un timer para saber cómo funciona el PWM. El timer, nosotros sabemos que va a tener dos cosas. Un valor de comparación y un valor tope. ¿Sí? El valor tope va a ser el valor máximo del contador del timer. Y cada tiempo de reloj va a ir bajando. Hasta que llega a chocar con el valor de comparación y ahí mismo vuelve el reloj. ¿Sí? Va a ser esta pendiente. Va a ir hacia abajo. Luego va a llegar al valor de comparación. Va a subir y va a repetir esta secuencia hasta el infinito. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cómo funciona este timer? Bueno, el timer lo que va a hacer va a seguir la cuenta acá abajo. ¿Sí? Entonces, en las partes en las que está arriba, va a estar en 1, y en las partes en las que está abajo va a estar en 0. Y así se va a formar
Una señal cuadrada. ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, yo una vez que ya tenemos nosotros la señal cuadrada, a nosotros nos importa unos 3 datos de esta señal. Primero, la frecuencia de este PWM. La frecuencia de este PWM, ¿tú sabes que es 1 sobre periodo? Ese periodo del PWM es la distancia entre el flanco de su mismo. ¿Vale? Vas a necesitar el tiempo en alta. El tiempo en alta va a ser esto. ¿Sí? Y tú te acuerdas y has escuchado un montón de veces de esta cosa llamada duty cycle. Y ese duty cycle es nada más que el tiempo que pasa en alta versus su tiempo total. ¿Todo chévere ahí? Perfecto. Esto normalmente se representa en porcentaje. Si un duty cycle te dice que es de un 50%, significa que está el 50% en alta y 50% en baja. Si es de 25, significa que está un cuarto en alta y 3/4 en baja. ¿Hasta esto bien? No venías que el valor del count de Lorenzo llegara a cero antes de volver a Ay, no. Ya. Ahora, tienes una cosa muy importante que tener en cuenta y es forma invertida. La forma normal, la forma no invertida, es que la primera parte va a comenzar en alta y la segunda va a comenzar en baja. La forma invertida funciona de forma invertida. Primero va a empezar en baja y luego va a empezar en alta. ¿Ya? ¿Por qué hay una gran diferencia entre estas dos? Va a ser más que nada por el valor del valor de comparación. ¿Vale? El valor de comparación, dependiendo si está invertida o no. Ojo, este bit te está diciendo que es invertida y si este te está diciendo que no. La ecuación va a variar. Si tú tuvieras la posibilidad de escoger entre estas dos ecuaciones, puedes escoger la de abajo, más simple. Es como que se despeja mucho más rápido. Entonces, en sus proyectos, ya no sé si tienen proyectos si vas a entregar, pero si ustedes tienen la posibilidad de escoger entre estos dos, escojan la invertida. En algunos de los casos, o en el texto mismo, te va a indicar si es invertido o no. Tienen que buscar eso exactamente para el PWM, porque sí cambian las situaciones y sí va a cambiar los valores de comparación. Ahora, el valor tope no depende para nada si es invertido o no, solo depende de la frecuencia del sistema, la frecuencia del sistema que es una invertido, la frecuencia del sistema de IVA. Ojo, el certamen se lo pueden cambiar, le pueden poner 40 si quieren. Se lo pueden cambiar en cualquier lugar, así que pueden ponerlo ya en su fórmula y sacar el otro valor. La frecuencia del PWM es otra cosa. La frecuencia, bueno, son entre periodo de tiempo, ¿verdad? Eso se lo tienen que dar también de datos. Eso en algún momento, por ejemplo, te dicen un motor funciona tantos kilohertz, tantos megahertz, también se lo tienen que dar de datos. Entonces, de la primera cosa le puedes agregar los toques y de la segunda ecuación le puedes tratar de valor de comparación, ¿cierto? Si bien estas operaciones tú las puedes meter a la calculadora y poner el valor, no sé si le dejas usar calculadora en el examen. Perfecto. Tú solamente aprovecha de que el Dios pueda hacer cualquier operación que quieras. Entonces, puedes hojita, puedes escribir. Escribe lo que tienes. Valor tope es igual a, vamos a pasarlo todo a frecuencia para que esté en datos que nosotros sabemos. Frecuencia del sistema, frecuencia de PWM, menos 1. Esto lo escribe el libro.
te dan la frecuencia del sistema fácil, le pones 10, 16 por 10 a la 6, frecuencia del PWM no sé, dijimos que es 5 MHz. ¿Sí? Eso literal escribe el libro. El libro te va a hacer esta operación matemática y te lo va a hacer. Si es que eres buena gente ya, simplificas un poquito. ¿Ves? Si eres buena gente y no tienes que ayudar a la. Pero en el peor de los casos, le puedes escribir toda la ecuación activa y debería solucionar, pero es una computadora. ¿Hay alguna cosa más para el PWM? ¿Una pregunta que tengan? ¿No? Dime. En el contexto de inversión invertida, ¿qué otro cambio hay? Dijo que el valor tope no hay, no importa si es inversión. Claro, el valor tope se mantiene independientemente que esté invertido. El único cambio es qué ecuación va a usar acá para calcular el valor total. El de abajo es invertir y el de arriba no. ¿Cómo te das cuenta? Por este bit. Que la verdad, si lo quieres leer, o sea, tú ves un montón de letras, no sabes qué significa, tranquilamente lo traduzco, es timer A, PWM, low. El low es como que se invertía para la. Entonces, para el timer A, su PWM invertido. Ahora, imagínate que ya nosotros somos el timer A, nosotros somos el timer B, solo cambia de sea por eso. ¿Alguna otra pregunta con PWM? Dime. ¿Cuál dijo que era la ventaja de usar el método no invertido? La ventaja de usar el invertido es la ecuación. ¿Te das cuenta cuál de las dos ecuaciones te parece más sencilla? La de abajo. Entonces tienes menos que despejar y menos que errores de cálculo. Por ejemplo. Pregunta siempre que es capciosa. ¿Cómo haces para tener 0% de duty cycle? Perfecto, qué bien tu teoría. Tienes que poner un valor de comparación que sea mayor al valor total. En invertida. Ojo, en no invertida cambia. Por si acaso. ¿Por qué ocurre esto en invertida? Dibujemos cómo sería el invertido. Comienza en 0, llega a comparación, baja a 1, regresa a 0, y así sería. ¿Sí? Si el valor de comparación llega a ser siempre arriba, entonces nunca se va a resetear. Porque nunca va a bajar, nunca va a llegar a 0. Es un reseteo. En 0. 0 es 0 de 2. ¿Qué es para no invertido? Ajá. Si hicieras esto para la no invertida, siempre se quedaría. Por llegar. Listo. ¿Alguno de pregunta con PWM? ¿No? ¿Seguritos? Porque en verdad esos son todos los módulos que tienen que ser. Ahora, interrupciones sí es complicado. Vamos a hacer interrupciones también, tantito. Pero no debería ser. En los últimos exámenes que se he visto ya no le están enfocando tanto en interrupciones, solamente saber qué es, saber qué funciones tienen que crear y solamente usarlo. Primera cosa. Las interrupciones tienen prioridades. Una prioridad con un número menor tiene más prioridad. Una prioridad 2 tiene una mayor prioridad que prioridad 3. Es como que este va segundo y este va tercero. ¿Sí? Esa es la primera cosa que tiene que hacer. Segunda cosa, ¿qué pasa en verdad cuando ocurre un pedido de interrupción? Imagínate que es tu código principal, estás ahí tú trabajando, líneas con un procesador chévere, y en ese momento ocurre un pedido de interrupción. Lo primero que va a hacer el IVA es recepcionar ese pedido de interrupción y esperar a que su última acción se termine. Siempre va a esperar a que su última acción se termine. Si está haciendo alguna operación, va a terminar esa operación.
Ahora, ojo, esto es operación, no es línea de código. Ojo. Si se acuerdan de Assembler, por favor no se acuerden de Assembler nunca más. Las operaciones son el ADD, el sub, el mod, todas esas cosas. Estas son las líneas de código que en verdad está haciendo la máquina. Porque ustedes saben su código en C, se combina en Assembler, se combina en ejemplo. Tiene que esperar que la última acción se termine. Una vez que termina la última acción, pasa la rutina de este main y este handle. Ahora se contiene ello. Entonces, de acá ya va a comenzar a hacer la interrupción, va a terminar y va a volver a donde estaba. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? ¿Preguntas sobre esto? ¿Cómo funciona la interrupción? ¿Cómo es lo que es la interrupción? Te pueden fallar el problema. Y te van a decir, ya no hay solo una interrupción, ahora hay dos interrupciones con estas prioridades. Imaginemos que este handler es el que tiene la prioridad 2 y ocurre otro pedido de interrupción. Y esto ocurre acá. ¿Vale? Acá ocurre la interrupción de 2. ¿Qué pasa ahí? Piénsenlo un poquito. Ya sabemos que prioridad 2 es mayor a prioridad 3. Prioridad 2 es mayor a prioridad 3. Ok, el 3 tiene menos prioridad que 2, así que va a esperar a que termine el 2 para que termine haciendo el 3. Y una vez que termina el 3, ya puede volver. ¿Sí? ¿Todo se dice? Perfecto. Ahora, Si fuera al revés, dices que ajá, claro, ahora vamos a ver el caso. Al revés, ¿qué sería mi prioridad 2? Y esto 3, y esto al revés. Prioridad 3 y prioridad 2. Luego da 3, ¿qué pasa en este caso ahora? En este caso, como esto tiene más prioridad, va a esperar sí o sí que termine la instrucción, siempre tiene que esperar a que termine la instrucción, va a pasar a la interrupción de 2, termina la de 2, regresa donde había interrumpido la interrupción de 3, y no tiene igual. ¿Sí? Es como que cada vez que hay una interrupción, te fijas cuál es tu prioridad y si tiene que detener el código. Y en qué momento tiene que detener el código. Claro, perfecto. Porque acá por el 2, espera que termine. Siempre para interrumpir una acción, tiene que esperar a que termine. No, porque vuelvo a repetir, tiene que terminar una instrucción, no una línea de código. Las instrucciones normalmente tienen que, antes venían pues, con tiempos y todo eso, nanosegundos, microsegundos, que tenían que revisar. Ya han cambiado las cosas. A ver, ¿alguna pregunta sobre esta parte de interrupción? ¿Sí? ¿Parece sencillo? ¿Parece? Nada más. A ver. Entonces, con todas estas cosas, literal ya están listos para meterse acá y hacerse todo este examen, ¿no? El examen del siglo pasado. Easy. Sintetizo. Ya. Y en este examen creo que tiene 19 en total. Y es chévere que tengan la solución. Vamos a ver por qué sale la solución. O sea, ustedes tienen la respuesta, tienen que saber cómo llegar a eso. Primero, computador A y computador B están conectados por el cuerpo serial. Las dos están configuradas a la misma velocidad. Lista de preguntas. Con velocidad 115.200 kilobits por segundo. Kilobits por segundo. 7 bits de datos para llegar.
O era y 2 bits de parada. Y te vienen a analizar los clientes de señal de datos donde cada cuadradito es un bit. Entonces, nosotros, según la trampa, sabíamos que el start era un bit 0. Este bit, acá les digo, de ahí nos dice que tiene 7 bits de datos. Los siguientes 7 bits que llegan, 3, 4, 5, 6, 7, son bits de datos. Por último, tiene una paridad. Es decir, que de acá tendría que ser bits de paridad. Y por último, deberían haber 2 bits de parada. 1, 2. Los dos están en 1, así que puede ser. Perfecto. Ahora, teniendo esa secuencia y habiendo identificado qué bits son cada uno, vamos a poder saber qué datos he enviado y si existe algún error en la comunicación. Primero, este es el dato que se envía. Identificamos los 7 bits. Ahora lo tenemos que escribir al revés. Comienza con 1, tienen 3 ceros, 1, 0, 0. ¿Verdad? Están leído de derecha a izquierda. Entonces, este bit, si quieres, lo pueden transformar en hexadecimal, a mí me da flojera. Pero este sería el valor de hexadecimal que se enviaría de la computadora A a la computadora B. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todo chévere ahí? Ya. Entonces, este dato en hexadecimal es el que se nos adquiriría. Lo siguiente que tenemos que analizar es si hay algún error en la trama. Vamos de izquierda a derecha. Tu bit de inicio existe y está bien. Sí. Tu bit, hay tantos bits de datos como bit de datos tienen configuración. Sí. Tu bit de paridad cumple, bueno, primero existe y cumple. Vamos a ver, nosotros nos dijeron que es paridad impar. Entonces, antes de la paridad, bueno, de la paridad hasta antes, tiene que haber un número impar de 1, 2, 3. ¿Número impar? Sí, perfecto, no hay error de paridad. Y por último, tiene que haber tantos bits de parada como nuestra configuración dice que son 2. Entonces, 2 bits de parada. No hay error en la comunicación, no hay error en la trama, no hay error por inicio, ni por final, ni por paridad. Entonces, toda la comunicación es correcta. ¿Sí? No me veo. Está bien, la técnica. ¿Alguna pregunta con esta pequeña sección? Vale un puntito, así que... Y en ese caso, el número que le llegan a dar es por enunciado o por qué no se le No, a lo que ellos están dando es la señal de voltaje. a ver. De acá, nosotros hemos registrado qué es cada bit. Y de ahí sacar el dato. Si un dato tuviera una cantidad de 1, ¿qué volvería a paridad? Ya. Imaginemos que esta cosa en lugar nos hubiera dado que la configuración era paridad par y no impar. Entonces, nuestra señal de voltaje en el tiempo ya está hecha, ya se envió esto. Entonces, acá ya estaría el 1, ya se hubiera enviado el 1 como bit de paridad. Nosotros analizamos la paridad, 1, 2, 3. 3 no es un número par, por lo tanto hay error de paridad. Datos que ya se han enviado o bits que ya se han enviado no se pueden modificar. No puedes cambiar el paso. Entonces, este valor va a estar mal según configuración. Por lo tanto, el tío va a reconocer que hay algo mal, y te va a decir, no, mano, cuidado con tu lugar, hay error de paridad, hay error en la trama, no hay una buena comunicación. Eso, y eso es lo que se envía. El 0x68 es un D en ASCII y no hay errores, todo cumple. Hay paridades, inicios, longitud de tramo y parada. Listo. Esta cosota. Te dicen que tienes el ATIN 85, que tienes que tienes solo 8 pines y que cada pin puede ser configurado de esta forma. Tienes RFC, tienes TND, que es para la implementación del controlador en sí, y tienes unos 6 pines GPI, de los cuales solo el 0, 1, 2, 4 y 5 pueden ser usados.
¿Por qué? No sé, fácil, está haciendo otro proyecto y el PV3 lo está utilizando ya. ¿Ok? Estoy diciendo que esto es lo disponible. Allá. Primero, identificamos cuáles son los fines que se deberían usar para este PI y para el cuadrado. ¿Se acuerdan de SPI? SPI, bueno, ambas tienen que tener señal de reloj, ¿verdad? Esa señal de reloj va a estar indicado con un LCK acá, un CK acá o un STI acá. ¿Cierto? Entonces el pin PB2 sí o sí va a tener que ser usado para el reloj. De ahí, para el SPI específicamente, necesitaba un GPI de entrada y un GPI de salida, ¿cierto? El GPI de entrada era el mixto y el MOSI. El mixto, PB1 y el MOSI, el PB0. Listo. Y por último, necesitaba algo más. Necesitaba los bits de estados de los esclavos. Uno por cada esclavo que pueda tener. Y esa es la pregunta que te dicen en la parte 1. Si se considera que está conectado con SPI, ¿cuántos esclavos como máximo pueden haber? Nosotros ya dijimos que el reloj está en PB2. El MISO PB1 y el MOSI en PB0. Y el PB3 no lo podemos usar porque es para nuestro. ¿Cuándo? ¿En qué periodo se queda? Entonces estos dos van a ser para el esclavo, se puede usar un máximo de 2 esclavos. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿y cuadrado C? ¿Cuál es el estándar? Las dos que tenía, el STA y el ST. El STA va a estar en 3-0, te creo. Ya sí, es 3-0. Y el ST es 3-0. Entonces, esos dos van a tener que estar con radiación circular. ¿En cuál comunicación debes indicar si el maestro leerá o escribirá un dato del esclavo? ¿Por qué ni cuadrado C? ¿Y por qué no el otro? Claro, es bidireccional, ¿no? Tienes que indicarle primero si es que vas a recibir o enviar un dato, porque ahí solo hay un canal de información. Si es que no lo haces, entonces corrientes se chocan y explota tu fibra. Ya, ¿y cuál utiliza líneas de comunicación unidireccionales? Es decir, que solo van en un sentido, el SPI porque tiene una de entrada y una de salida. Y dos ventajas, ya este es puro floro, literal es puro floro. Primero, no se necesita sincronizar por el hecho de que ya tiene cada uno, o ya hay una señal de reloj compartida, no necesitas sincronizar como es con el lugar que los dos tienen que estar a la misma velocidad, mismo todo. No. Acá le envías solo la señal de reloj y los se sincronizan automáticamente. Y de ahí puedes usar múltiples dispositivos para una sola señal, una sola línea. Eso significa que un maestro se puede comunicar con varios esclavos y se acuerdan del maestro solo tenía una salida y una entrada para el SPI. No importa cuántos esclavos tuviese. Entonces puedes conectar a través de una sola línea de datos varios esclavos. ¿Sí? Chill. Entonces ya tienes, ¿cuánto tienes? ¿2.5? Sí, 2.5. ¿Se pasa? ¿No? ¿Más, mamá? Ya. El Atini que te mostró antes va a tener un módulo AS que tiene una resolución de 10 bits. Primer dato. 10 bits. De ahí, usa un voltaje de referencia interno de 2.56. Voltaje de referencia igual a 2.56. Se conecta texto, dividiendo el voltaje de la salida por 0.1 voltios. Ejemplo, si el voltaje es 0.8, el valor de la radiación UV es 8. Es decir, si tenemos 0.8 voltios para el que está 8, es como si el valor de voltaje lo dividiésemos entre 0.8. Entonces nuestro valor del V va a ser igual al valor de salida sobre... ¿Sí? ¿Ya se entiende? Nos están dando la pendiente.
Y por último, se sabe que son enteros y se considera un V alto si es mayor a 5. ¿Cuál es el valor entregado por el AEC que hace que sea un rango seguro? Si te das cuenta, el valor de rango de 5V puede ser representado también por 0.5 voltios, ¿no? En la ecuación que teníamos antes, ya la vuelvo a poner. ¿Ya? A nosotros nos importa el valor del AEC, ¿verdad? Porque nos piden cuál es el valor del AEC para el rango seguro. Entonces, para estos 0.5 voltios y con una resolución de 10, vamos a poner toda la fórmula ya para que tenemos la fórmula. 2 elevado a la 10 1 por el voltaje de referencia que era 2.56 y este es el valor del AEC para 0.5 voltios, ¿sí? Que son 5 dV. Es el máximo valor permitido que nosotros tenemos. Entonces, si sacamos de acá la ecuación o sacamos el valor, no tengo idea de cuánto vale. Alguien comienza que ahora sí. Sí. ¿No? Sí, a ver, ¿ya? Se supone que eso lo tiene que grabar. ¿No? ¿Ahí? Bueno, 199, me creo. 199. Entonces, si el valor de 0V es 0 voltios, y por ende este valor de la también tendría que ser. Entonces, si el valor mínimo es 0 y el valor máximo permisible es 199, nuestro rango de operación del ADC para asegurarnos que es permisible es de 0. En esta parte de allá del valor de ADC, en caso de no salen decimales, pues cuando salen decimales, sale. Acota. No aproxima. En otras palabras, por ejemplo, no sé, sale .8. Te lo bajas. No lo aproximes a 200. Sí. ¿Alguna pregunta con esto? Creo que sale lo mismo, ¿no? Esperaría. Así será. Ya. Pregunta esta, ya tienes 3.5. ¿Te sirve? Pucha, mira, esto ni lo hizo. Ahí se vio su 19. Ya. Después del cálculo del 199, ¿a qué más llegas a asignar? ¿Disculpa? El cálculo del 199 es el valor del ADC. Ajá, el valor del ES que respecta a quinto de un. Porque este quinto de es relación a 0.5 voltios y te sale el valor del AS a 0.8. Y este valor es el máximo permitido, según ustedes. Ya. Vamos a hacer esto, que ni siquiera lo hizo. Tienes una interrupción con una prioridad que va a dar. Ya, que prioridades menores o iguales a 3 puedan hacer interrupciones. Tienes una interrupción con prioridad 2 del SysTick, que ocurre cada 200 nanosegundos, sabiendo que el tiempo de instrucción es de un tiempo de instrucción de 0.25 microsegundos. ¿Qué pasaría? ¿Cierto? ¿Qué ocurre primero? ¿200 nanosegundos o 0.25 microsegundos? Creo que 0.25 microsegundos es igual a 250 microsegundos. Sí. 0.25 microsegundos son 250 nanosegundos. Entonces, primero hace a los 200 un pequeño interrupción. Más o menos. El tiempo de la interrupción es de 250.
¿cierto? Pero entonces, mientras que está acá, acá va a haber otra interrupción, en el tiempo 400, ¿cierto? Porque se está realizando acá, ¿verdad? Primero, ¿qué pasa si ocurre una interrupción mientras que hace otra interrupción de la misma prioridad? ¿Mm? ¿Se interrumpe o no? ¿Sí o no? ¿Quién le dice sí? ¿Quién le dice no? Nadie levanta la mano. Terrible. Ya. Lo que va a pasar es que sí se interrumpe. Se interrumpe. Y va a comenzar otra. Y como mientras que hace esta va a hacer otra interrupción, va a entrar a un bucle infinito de interrupciones. Entonces, ¿qué puedes determinar? Que nunca vuelve el 20. ¿Sí? Resumido de nuevo, porque veo tus caras de que sí te va a matar. Eso se dice. El ICE es el tiempo que se demora haciendo la interrupción. ¿Cierto? Esto tú sabes que, según datos, que demora 250 nanosegundos. ¿Cierto? Porque estamos transformando microsegundos. Pero que cada 200 nanosegundos ocurre un pedido de interrupción. Entonces, el primer pedido normal, entra. El segundo pedido va a ocurrir mientras está haciendo la interrupción. Entonces se va a interrumpir a sí misma. Y va a hacer otra, que es la misma y se va a transformar en pedido. Porque el tiempo de ejecución de la interrupción es mayor al tiempo por cada interrupción. O sea, el tiempo en la que se pide cada interrupción. ¿Sí? ¿Un poco más claro? Perfecto. ¿Qué pasa si te hubieran dicho, no, esto no es 250, es 350? ¿Vale? Entonces terminaría la interrupción, regresaría acá arriba, pasaría el hito de tiempo y volvería a hacer. ¿Sí? Ajá, y ahí sí haría esta partida de tiempo, haría que un poco de código de. Vale, es la gran diferencia. Entonces, acá solo depende el tiempo del ICR, pero es el tiempo entre cada interrupción, o entre cada pedido de interrupción. Buena pregunta. ¿Y en la parte que le dice 400, 700, son valores arbitrarios o...? No, esto es al tiempo 200 nanosegundos y esto es al tiempo 400 nanosegundos. Como cada 200 nanosegundos es que se hace un pedido de interrupción. Entonces, acá se va a interrumpir, se va a interrumpir, en teoría esto debería ser 600, 700, cada múltiplo de 200. ¿Sí? ¿Todo perfecto? Ya, 4.5. ¿No? ¿Más? ¿Más? Ya, mira, no voy a hacer esto, ¿ya? ¿Qué es esto? Definiciones. Ya, lee tu libro, no sé de dónde he sacado esto, sinceramente. Pero, ¿en verdad te han dado esto? Chamay. Ya, fija. Pero, o sea, léalo. Porque es algo teórico. Es solo por no hacer no debería ser tan pesado. Incluso justo antes del examen, también se puede responder, ¿no? Estoy puesto la de cuadrillo. Listo. Siguiente pregunta. ¿Deseas generar una onda PWM no invertida utilizando el timer 1A? Coloca en lenguaje C las sentencias necesarias para permitir que se realice una frecuencia de onda 250 Hz. Entonces, ¿qué te dan? Frecuencia del PWM. ¿Sí? Ya. Para esto voy a referenciar un poquito el manual del TIVA, si es que lo tengo acá en la mano. No, de parte de... Sí. Ahí me...
Algo así, un manual así les deben haber dado en cada laboratorio, por si acaso. Aunque no, lo mío pues en la diapositiva. Ya ven, el valor de comparación, el valor tope, perdón, lo vamos a despejar. Y va a ser, no lo va a ser, frecuencia del sistema entre la frecuencia de PWM menos 1, ¿cierto? Ahora, este valor tope, si no me equivoco, va a tener que ser puesto en dos registros aquí. Ahí, en el TAP y en el TA y en el. ¿Cómo se hace esta división? ¿Ahí se acuerda? ¿No? ¿No es chévere? La forma más fácil de hacerlo es usar este valor por una registro. Para ponerlo en el primer registro, como tu valor tope es de 24 bits, entonces puedes mover los 16 bits a la derecha y te quedas con la primera parte, N2. ¿Verdad? En otras palabras, para que lo visualices, si el valor tope lo mueves a la derecha 16 bits, entonces esto resulta N2. ¿Cómo se puede N2? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Clarito eso? ¿No? Ok. Tienes el tren, que es el valor tope. Todo eso es el valor. Esto es N2 y esto es N1. N1 es lo que tienes que poner en un registro, N2 no. Entonces, si tú mueves esto a la derecha 16 bits, ese N2 termina acá. En teoría, el N1 termina acá, pero ese es el bit número 0. Así que todo esto se elimina. ¿Y te quedas el N2? ¿O no? Entonces, moverlo a la derecha es lo mismo que conseguir el N2. Ese valor, ahora sí ya lo puedes meter al registro timer. Quiero mirar el timer 1, si no me equivoco. Timer 1. Sí. Lo puedes meter en el registro timer 1 enmascarando. Sí, se puede muy enmascarado. Ya. Y la primera parte también es sencilla. En el timer enmascarar la primera parte de los eso ya no. ¿Dónde está? ¿Te acuerdas de enmascarar? Solo por si acaso, ¿no? Está ahí, en la parte de enmascaramiento y la parte de los valores. Ahora, él no sé qué magia le ha dado, que se le ha dado por calcular todo. O sea, literal, sacó frecuencia del sistema, frecuencia de PWM, lo calculó, no sé cómo dividió esto, ahora, no sé. Vaya complicado. Lo importante es que llegó a este valor tope. Y como ella tenía el hexadecimal, no necesitaba hacer más operaciones. Ahora, ¿qué prefieren hacer ustedes? Esto ya es decisión de ustedes. ¿Prefieren calcularlo y olvidarse de hacer estos algoritmos de como moverlo de 16 a la derecha? ¿O en verdad no calcularlo y usarlo de forma algoritmo? Porque este valor, esta cosa, es el mismo 0x9 es 0. Literal es 0. Va a ser 0. Pero no lo he calculado. Pero no lo he calculado. No he metido nada en la calculadora. Literal, el cálculo de TIVA me va a salir que. ¿Sí? ¿No? Y ahí depende mucho cómo quieran hacer ustedes. Si tienen la capacidad de pensar y poder calcular en pleno examen, normal. Si no, algoritmo. Ya, 6 puntos. Vamos, 6.5, 5.5. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Ya, te dan la tabla de código ASCII por los jajas, te da la función de transferencia del ADC, te dan el mismo gráfico de acá, literal. Te han copiado y pegado. Ya, esa es la parte teórica. ¿Viste de teoría? ¿Sí? ¿Hay algo de la teoría que no hayan entendido? ¿Una última inquietud que tengan?
¿Algo más? Dime. Ya. Creo que tengo interrupciones. Sí, sí. Nadie ve. Este sería el anterior ciclo. No les ha enseñado Input Capture, ¿no? ¿Qué será esa bebada, no? ¿Qué te acaba de decir? Ya vamos a crear un problema de chat. Vamos a darle tres interrupciones al chat para que estamos mal. Tenemos una prioridad 2. Prioridad 3, digamos, un GPIO. Y prioridad 4, un usuario. ¿Vale? Imaginemos que nos dan estos datos. Que nos dicen del código en este tiempo, hay que poner valores. En este tiempo ocurre la interrupción del desafío. En este tiempo ocurre la del WAR y en este tiempo ocurre la del y que cada uno se demora, no sé, 100 nanosegundos. No sé lo que me parece. No, para hacerlo súper. Primero, a los 50 nanosegundos, pedir interrupción. Va a esperar a lo que termine, si es que tiene algo que terminar. Se va a ir ahí en el real. Ya va a comenzar a ejecutar. Si tiene 100 segundos de ejecución, es decir, toda su duración, 100 nanosegundos, perdón, al tiempo 50 de que está haciendo que andar, que es en verdad el tiempo 150, a veces 150 nanosegundos, bien. En el tiempo 100 nanosegundos, va a ocurrir un pedido de interrupción por parte del lugar. ¿Lo va a hacer? No, tiene menos prioridad que el C. Entonces, va a esperar a que termine, va a volver, bueno, o sea, en verdad no vuelve, va a irse al ISR del decor. Y va a comenzar. Ahora, de acá, esto ha terminado en el producto 150, ¿verdad? Entonces van a pasar otros 150 nanosegundos y va a ocurrir un pedido de opción al nanosegundo 200, mientras se está ejecutando en el lugar. Ahí no había un reglamento para esos chicos. No, te estoy diciendo que cada uno es solo una interrupción. No se repite. Solo hay un pedido en este momento, un pedido en el otro y un pedido. Normalmente sí te van a dar tiempo para que no haya medio. O si te lo dan, te dan. Y bueno, en este punto, ocurre un pedido de interrupción por parte del GPIO. El GPIO tiene más prioridad que el lugar, así que va a esperar a que termine y se va a ir al ISR. Va a terminar, ya no hay más interrupciones que decir, va a regresar, va a terminar, y ahí termina. ¿Sí? La diferencia acá, o lo que tienen que tener en cuenta, son prioridades. La prioridad es importante. Si interrumpe una prioridad menor, tienes que esperar a que termine. Y si interrumpe una prioridad mayor, lo corta. ¿Sí? Dime. Ya, hay dos formas de definir la prioridad. Primero, manualmente. Te pueden decir, sí tiene prioridad 2, GPIO prioridad 3, WAR prioridad 4. ¿Qué pasa cuando dos, imagínate que te hubiera puesto WAR también tiene prioridad 2? ¿Cómo definirías cuál iría primero, cuál tiene más prioridad que el otro? En este caso, cuando son dos módulos distintos a la misma prioridad, va a tener una tabla. Esta tablita va a tener esta tablita.
donde te va a indicar el número de vector y el número de interrupción. Es como que una tabla en caso que tengas iguales. Es una interrupción, es una prioridad de la prioridad. Entonces, si el SysTick tiene 2 y el lugar tiene 2, tú buscas acá, el lugar 0, por ejemplo, tiene prioridad 5 y el SysTick no está siquiera. Bueno, imaginemos que sí existe ya, imaginemos que no existe, que es PWM, digamos, va a tener prioridad 10. Y ahí tú sabes que el lugar tiene más prioridad que el PWM, a pesar de que tengan configurado la misma prioridad. O sea, internamente el DIVA también tiene su tabla de prioridades. Esta tabla solo la usa si es que son dos módulos distintos que tienen la misma prioridad. ¿Sí? Ah, y solo por si acaso el SysTick no está acá porque es una excepción del procesador. O sea, tiene la mayor prioridad posible. Porque es el timer del sistema. SysTick, timer del sistema. Así que el SysTick siempre debería tener la mayor prioridad posible, en teoría. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta teórica? ¿No? Chévere. ¿Ya probaron su parte teórica? ¿Con eso pasa? Bien. Bueno, entonces vamos a hacer la parte práctica. A ver, son 12 puntitos. Un solo problema. Normalmente la segunda parte es igual que el primer examen. La parte teórica es solo un problema en el que van a aplicar todos los módulos o alguno de los módulos que ven en el curso. Entonces, en este caso, mi recomendación, la de siempre. Ahí está, ahí está. No veas nada. Vas hasta el final. O sea, léete las funciones que ya existen. Las funciones que ya existen es configurar los pulsadores, sabes que hay pulsadores. Configura el lugar, configura un SysTick, configura un PWM, configura un AEC, algo que te devuelve el valor del AEC, algo que envía un dato a través del lugar y algo que te cambie el notify. ¿Ya? Todo chévere. Sabemos que existen. Perfecto. Ni siquiera les he leído las descripciones, creo. O sea, tienen como que frecuencias, valores, yo qué sé. 12 bits del AEC. Esto es importante. Ya. Desarrolla una función para reproducir un audio. Esta función envía por el UART una cadena de datos del siguiente módulo. Envía 7E, FF, 06, 03, bla, 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 donde DH son los 8 bits más significativos y DL son los 8 bits menos significativos de la posición. Si te das cuenta, la posición es el parámetro de entrada de la función. Entonces, por ejemplo, si quieres reproducir la posición 4, copias toda la cadena de texto hasta el DH y DL y copias el 4, que donde sus bits más significativos tienen 0, 0 y en el menos significativo tiene 4. Si quieres reproducir la posición 501, tienes que pasarlo a hexadecimal. Claramente es un 01 F5, así que en el DH vas a poner 01 y en el DL vas a poner F5. ¿Cómo quieres hacer esto? Tú ya tienes una función. Bueno, en teoría ya se configuró el lugar y tienes una función que envía un dato por lugar. Un dato, un int8-t. Cada uno de estos bytes, el 7E, el FF, el 06, cada uno es un 8 bits, un int8. Entonces, fácil, en tu código, no va mal, en bloc de notas, ¿eh? No. En bloc de notas, como buen programador. En tu función que va a ser void producir audio, Corfuin 16, ¿no ve? Más grandecito. ¿Ya ves? Posición. Listo. Voy a poner cosas. Vas a tener que enviar el dato. Esa es la función que ya teníamos antes, que recibe un int8-t, entonces le vamos a enviar el primer dato. Voy a ponerlo aquí abajito. 0x7e. ¿Sí? Le voy a enviar el primer dato. De ahí, como sé que el siguiente también es una constante, f. Como sé que el siguiente también es una constante, 0,3.
Como sé que el siguiente también es una constante, 0,3. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Pero ahora llegamos al DH y el DL. ¿Qué hacemos? Bueno, si tenemos un número de 16 bits, 16 bits, acá hay 8 y acá hay 8. Y nosotros queremos obtener la primera parte, lo mismo que la anterior vez. Si quieren marcar a la derecha 8 espacios. Y tienes el primer paso. ¿Sí? El enmascaramiento lo va a hacer la función txdato, porque el txdato solamente recibe un int8 que va a poner. Es decir, va a transformar este espacio de memoria en un int8 de memoria. Y eso lo va a poner nosotros. Así que enmascarar no necesita. Entonces, en lugar de esto, tú vas a poner la posición, movido 8. ¿Sí? ¿Todos me creen? ¿Sí? ¿Viable? Solo mueves esto a la derecha y te envías. Y el enmascaramiento lo hace la propia. Y, como también te dije, el enmascaramiento lo hace la propia función. Puedo hacer eso. Porque la función de dato te va a enmascarar esta función. Puedes hacerlo si quieres ser más seguro, pero en verdad el C, el IVA te lo va a solito, te lo va a hacer. ¿Sí? No, ya cayó. Bueno, tenemos DHDL, ¿qué es lo que sigue? Es puros datos constantes. Dato constante, 0,1, dato constante, FF, dato constante, E6, y dato constante, EF. ¿Ya? Ahí está toda tu función. Esta es la función. ¿Hemos leído algo del problema? No. ¿Cuántos puntos son? 2 puntitos. Por solo escribir un montón de veces, literal. Copiar, 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 copiar. Siguiente. Potencia del ventilador. Ok. Te dan una potencia. Ese porcentaje voy a asumir que es el data cycle. Y ya. Voy. Potencia ventilador. Que recibe un int8-t potencia. ¿Vale? Ya. Primero, tenemos que ver en qué está configurado nuestro PWM. Nos lo dice por acá, nos lo dice por acá, nos lo dice por acá. Si es invertido, si es invertido. PWM invertido. Te le dicen el cambio de C. Va a mantener la frecuencia y la frecuencia del sistema es 16 MHz, todo de chill. Acá te dice que la configuración del PWM es de 4 kHz con un duty cycle inicial de 0%. Ok. Entonces, si te llega acá la potencia 0, es 0%, si es 1, 25, si es 2, 50, si es 3, 75, si es 4, 100%. Primera cosa que te das cuenta, ¿no? El valor de potencia tiene una relación con el data cycle, ¿verdad? Debes multiplicarlo por 20. ¿Sí? 0 por 25, 0. 1 por 25, 25. 3, 2 por 50, 2 por 25, 50. Chévere. Ya, primera cosa que te tienes que dar cuenta. Segunda cosa que te tienes que dar cuenta, estás trabajando en invertida. Entonces, para cambiar el data cycle de un PWM, solo necesitas cambiar el valor de comparación. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Que para cambiar el data cycle solo necesitas cambiar el valor de comparación. No. Ya, muy terrible. Entonces, como estás usando invertida, necesitas usar la ecuación de abajo. Tiempo en alta es igual al valor de comparación menos 1 por el periodo del sistema, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Pero valor, tope. No, espera. ¿Cuál se lo estoy usando? No, sí está bien. Más 1.
Eso no. Ok. Tú tienes. Vamos a dividir todo entre el periodo del PW. ¿Sí? No cambió nada. Estamos dividiendo los dos lados por la misma variable. ¿Esto qué es? La dice en porcentaje. ¿Cierto? El tiempo en este es el tiempo total. Y acá vamos a, como nos dan valores de frecuencia, vamos a cambiar periodo por frecuencia. Entonces sería frecuencia de PWM sobre frecuencia del sistema por valor de comparación. Más o menos. ¿Sí? ¿Me creen? ¿Hasta ahora la ecuación tiene sentido? Perfecto. Este dato histórico en porcentaje, ya te dije, sería que es la potencia por 25. No, ese es el sistema. Periodo es un frecuencia. Ese es periodo, pero también frecuencia. Ya, ya te había dicho que el dato histórico era la potencia por 25. Pero es en porcentaje. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Tú ya tienes la frecuencia del PWM, te la dan de dato. Te dicen que es de onda PWM de 4 kHz. 4 por 10 de tubo. La frecuencia del sistema, espero que no te la cambies del TIVA, pero igual te la dan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás ahí? ¿Valor de comparación? Así. Listo. Esto es lo que te entras, lo que tu función recibe como entrada, y eso es lo que quieres obtener. ¿Por qué es lo que quieres obtener el valor de comparador? Porque cambia de C, esta función que ya existe, usa ese comparador. ¿Sí? Entonces, ya tienes tu entrada, ya tienes tu salida. Despéjale, ¿no? Vamos a hacer buena gente. 10 de 0, 4 y 6, voy a poner un 10. Valor de comparación va a ser igual a qué? Va a ser igual a la potencia por 25 por 4 por 10, ¿no? Todo esto ya está, si quieres superar esto, creo que esto sale 1000, ¿no? Ya está. Entonces, ya tenemos una relación entre el valor de comparación y la potencia. Y vamos a hacer la función cambia de C. Entonces, cambia de C y le copiamos todas. Potencia por 1000 menos 1. Ya está. Ahí está la función. Una línea de código. ¿Cuánto es esto? 1.5 puntos. Sí, ya me creyeron que es fácil. Ok. Todo deriva de que sabes usar bien o sabes que está invertida. Ojo, ya sabes que es invertida, por eso esta ecuación. Sabes que necesitas el lattice cycle, así que por eso se divide entre el PWM. Y lo demás es destapar. Ahora, hay un caso excepcional. Y es que en verdad no es una línea de código. ¿Qué pasa con el lattice cycle de 0? Si es que metes potencia 0 acá, ¿cuándo te sale el valor de comparación? Negativo. Entonces, un if nomás. If potencia es igual a 0.
1, 2. Ahí programando mi bloque de notas. Si potencia es 0, entonces el cambio ese va a necesitar un valor mayor al de su valor de tope. Calculamos al toque cuál es el valor de tope. ¿Dónde está? Acá está. Es valor tope es igual a frecuencia del sistema sobre frecuencia de PWM. PWM menos 2. Frecuencia del sistema, 16 por 10 al 6. Frecuencia del PWM, 4 por 10 al cubo. 10 al cubo queda acá. 4, entonces es 4000 menos 1, 390. Recordemos que para que sea invertida y que el valor del PWM sea 0, tiene que ser un número mayor al valor tope. Es mayor. ¿Sí? Le pueden meter cualquier valor, sinceramente. Pueden ponerle todo esto, pueden ponerle lo que quieras. La cosa es que sea mayor al valor. Y ya tienes un duty cycle de 0. Entonces, si la potencia es igual a 0, chévere. Si no, tengo que verificar los casos. ¿Qué es eso? 1, 2, 3, 4. Tengo que verificar el caso en el que, por ejemplo, no puede aceptar 5. ¿Verdad? ¿Qué pasa si acepta 5? Tienes 125% de duty cycle. ¿Sí? Entonces verifico primero nuestro caso extremo, que es cuando es 0%, y verifico que esté dentro de nuestro límite entre 0 y 4. ¿Sí? ¿Está chévere? Ya. Ese análisis extra, fácil les quitan 0.5 por no hacer. Un punto máximo, pero es que potencia cuando es 0 es complicado. Cuando el duty cycle 0, cuando encuentren en algún momento duty cycle 0, saben que tienen que tener un if. Cuando es 0. ¿Sí? ¿Todo chévere? ¿Se entendió? 1.5 sencillo. No te quería tener un nivel. Cuando digamos. Bueno, ¿quieres que ocurra algo cuando, por ejemplo, si pongo 5, ¿quieres que ocurra algo? El problema, la función en sí no te está indicando nada más. Es que pues, la función es cambiar. Ajá. No tiene un control interno que evita que se meta valores de 0 a 4. No quieres que se poner. Es posible, pero es mejor ser precavido. ¿Qué pasa si no lo tiene? ¿Qué pasa si si te das cuenta estamos usando una función, cambia ese, que a nosotros nos han dicho que asumamos que existe. No sabemos casi internamente qué sucede, si es que tiene esa verificación del valor de comparación. Entonces, es como que si tú le metieras a tu función 125 de PWM, te la va a correr. Y te va a salir 0, la verdad. El valor de comparación va a salir mayor. Así que solo por si acaso y solamente para estar acorde a nuestros valores, de 0 a 4. Dime. Pregunta. ¿Por qué tiene que colocar el duty cycle el cambio de este en no es solo 0 después de 4000? ¿Qué? Es su código fuente. Ya, esto. Valor tope. Recuerda que, bueno, podemos calcular el valor tope por la ecuación que de acá. La primera ecuación de la tabla. Periodo de PWM igual al valor tope por el periodo. ¿Sí? También un periodo por frecuencia, si despertamos el valor tope, en la ecuación. ¿Tienes todos estos datos? ¿Sí? Los cambias y el resultado del valor tope termina de Y recuerda, para que el duty cycle sea 0, tú tienes que tener un valor de comparación mayor a ese valor tope. Un número mayor. Puedes poner otro número más grande si quieres. Sí, perfecto, todo chido hasta ahí. Desarrolla la función. Y hasta ahora no hemos leído el problema. ¿Entiendo? Terrible. Ya. Devuelve temperatura. Devuelve el cálculo de la temperatura a partir de la información del LM35. Mira el coso de acá. Mira, fácil.
Mucho LM35 en los últimos exámenes te cambian de sensor. Ya sabes lo que tienes que buscar en el datasheet. Lo único que tienes que buscar en el datasheet es una PDF. Te la pueden dar en un gráfico, te la pueden dar en un texto. Necesitas algo que te relacione voltajes con la variable estudio. En este caso, temperatura. Algo que te relacione esas dos. Y va a estar sí o sí en el datasheet. Y va a estar en más de un lugar. Acá está este 10 milivoltios por grado centígrado. Por acá debe estar también el 10 milivoltios en puro texto. Ya mucho texto. Ah, sí, madre. Mucho texto. Y acá también te la da 10 milivoltios por grado centígrado. Tienes que encontrar esa relación sí o sí. Una vez que la tienes, ya tienes la pendiente. Y ya puedes comenzar a hacer las muy bonitas ecuaciones de la S. ¿Sí? Vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. Vamos a despejar. ¿Se puede leer las ecuaciones desde ahí? No, normal. No. Ya. Nosotros tenemos un valor de temperatura que va a ser igual al voltaje de salida sobre esos 10 milivoltios por grado centígrado. ¿Cierto? Nuestro voltaje de salida va a ser igual a el valor que le llamamos de la AS sobre el valor máximo de la AS. ¿Cuál es el valor máximo de la AS? Tenemos que saber la resolución de la AS. Para saber la resolución de la AS, debe estar en alguna parte de las funciones que te dan. Aquí está, 12 bits. Entonces, 2 a la 12 menos 1 por el voltaje de referencia. El voltaje de referencia también es el DIVA, así que lo puedes cambiar de frente por el 3. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, esto, ahí. Tienes que tener cuidado. Este es el milivoltios y este es el voltios. ¿Ok? Entonces, para pasar de voltios a milivoltios, ¿qué tienes que hacer? Por mil. Entonces, vas a tener que la temperatura es igual al valor del ADC 12 a la 12 menos 1 por el 3.3 por la conversión que es 1000 entre el valor que tiene el trabajo. ¿Sí? ¿Te chidas ahí? ¿Te cumple la ecuación? No te dice nada, ¿vale? Pero nos bajamos un perito por los tapas y esto es que puede haber. Si es que tiene una calculadora, 4096. 96. Claro, todo eso. ¿Cierto? Entonces, este es el valor del ADC por 3.3 por 100. Este sí lo voy a meter al 3.3 para que no estén trabajando tanto convencionales. Pero es 3.3. Entonces ya tenemos una ecuación que nos relaciona el valor del ADC, el valor que leemos del ADC, con la temperatura. Nosotros tenemos una función que nos lee el ADC y nosotros queremos hacer que ese valor del ADC se transforme en temperatura. Entonces, lo copiamos. Esto retorna un Win8-T. ¿Qué dice? Devuelve temperatura. Temperatura. ¿Y qué tiene acá? Un voidcito. Y le vamos a decir, retórname toda esa ecuación. El valor del ADC, que es el que se lee por la función devuelve ADC. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien?
Vamos a poner la multiplicación primero y el cociente después. ¿Qué tal? Ahora sí es una línea de código, ya no hay como que, ¿cómo se llama? Valores extremos ni nada de eso. ¿Sí? ¿Me creen? Todo sale con ecuaciones. Y dígame, ¿hasta ahora han leído el problema? ¿Cuántos puntos has hecho de acá? 2 más 1.5 más 5 puntitos. ¿Has leído el problema? No. ¿Cómo es que hace todo esto? Buena base teórica. ¿Sí? Si es que, por ejemplo, no te sabes estas ecuaciones, que la verdad salen analíticamente, o sea, tú puedes pensarlo y debería salir. Para transformar voltios a grados centígrados, y tú tienes una unidad de milivoltios a grados centígrados, como que si divides voltios entre voltios centígrados. Como que puedes hacer un pequeño análisis dimensional ahí y debería salir. Y la ecuación del medio es una regla de 3. Y bueno, el valor máximo de la es 2 al n-1, no creo que sea tan complicado de acordarse. Bueno, acá es donde comienzas a llorar, porque solo te dicen desarrolla la función system-handler. No tienes descripción, no tienes nada, no sabes qué es este man. Sabes que es un handler de interrupciones, pero que del system específicamente, pero no tienes mucho más. Acá es donde ya abres tus ojos y te das cuenta de la realidad del problema. Vamos a leer. Ya mira, floro. Tienes el IVA, tienes 2 pulsadores, tienes el sensor de temperatura que te va a dar el valor de temperatura, y ahí dice la función que se transforma esta señal en la temperatura, así que ya puedes hacer la temperatura en una variable. Los pulsadores son cambios normales. Este motor de acá que está con un transistor está conectado a PV6 con el timer 0A. ¿Sí saben cómo leer? El primer valor, este 0, es el número del timer. Este es el número del timer. Y si este es 0, es A, si es 1 es B. Sí. Entonces, usando el timer 0A para hacer un control PWM de la velocidad del motor. Y tienes una señal de UART que va a hacer esa parte del sonido y la primera parte, así que de chill. Descripción de los componentes. Pulsadores para programar la velocidad del motor DC. Sensor de temperatura para ver la temperatura. Motor DC que sirve para el ventilador. Eso va a representar el ventilador y la velocidad a la que queramos que vaya el ventilador. Un módulo de audio para reproducir sonidos en MP3, donde tú en una tabla le tienes que dar la posición y te reproduce el audio. Ojo, esa función ya la hemos hecho. Es la primera que nos pidieron. Se reproduce audio. Entonces, esa parte en teoría ya solo es llamar a una función para hacer eso. Funcionamiento. Lo que vemos es que esto funciona con 3 estados. Primer estado de bienvenida. Se reproduce un audio inicio, ver tabla 1. El audio inicio está en la posición 105. Espera 5 segundos y luego pasa al siguiente estado. Esto tiene cosa con... No. Ya bueno, lo voy a indicar más tarde, pero yo me di cuenta que no tiene... no regresa al estado 1 nunca. Pero bueno. Estado 2, programación del ventilador. Esto es para elegir una potencia. Comienza a sonar la musiquita de configuración. Esa musiquita de configuración vemos que está en la posición 106. Y existen 4 potencias posibles que podemos programar. Baja, 25%, media, 50%, alta, 75%, máxima de 100%. Si se dan cuenta, nosotros en nuestra función incluimos el 0. En esta parte de este estado no se usa. Solamente se usa cuando está apagado. La primera vez que se presione PROC, que es el pulsador PROC, que es el que está aquí arribita, PROC.
va a cambiar, va a comenzar en, va a ir a 25, de ahí se presiona de nuevo va a 50, de ahí de 50 va a 100, a 75, 75 a 100, de 100 a 25 y así se hace lo que creo que varias personas han hecho en sus laboratorios. Cada vez que cambie la potencia del pulsador, debe sonar el audio que te diga la potencia indicada. Baja, media o máxima. Aquí está. Potencia baja, potencia media, potencia alta, máxima potencia. Tiene sus posiciones en la tabla de audios. Y para pasar al siguiente estado debes presionar Start. Si el usuario no ha presionado ninguna vez el pulsador de Proc, es decir, no ha escogido ninguna potencia, error. Y son error. Y los ejemplos. Presionas 3 veces, estás en 75, presionas Start, pasas al siguiente. En otras palabras, este estado es solamente para programar la potencia del ventilador. Esto solo tiene que ver con PWMs y auto. Por último, el estado 3, el accionamiento del ventilador, va a girar a la potencia que ya le indicamos en el paso anterior. Y se tiene que leer la temperatura cada segundo. Y si la temperatura es mayor a 40 grados, suena la alarma cada 500 milisegundos. En cualquier momento del pulsador Start se regresa al estado 2. Es decir, vamos a hacer un pequeñito diagrama de ejemplo de cómo funcionaría esto. Este es un main. Todo código, ¿ya? Configuraciones. De ahí estado 1. Estado 2. Estado 3. Y una vez que se Start, ¿sí? Se dan cuenta, la configuración dice estado 1 solo que una vez y esto va a estar aquí. Entonces esta parte fuera de while 1 y esta parte tiene que estar dentro del while 1. ¿Sí? Pequeñito, sencillo, ya. Ahora, ese es todo el problema leído. ¿Dónde está el sistema? No, esa parte es con el pulsador programado. Con el pulsador Pro, presionas, va a 25, presionas a 50, presionas 75 y así. Cada vez, ¿cómo sabes cuándo hay system? Cada vez que mencionan tiempos. Primer tiempo que te mencionan en el estado 1. El sonido de bienvenida. Para esperar 5 segundos. Segundo tiempo. Que la temperatura debe ser medida cada segundo. Tercer tiempo. Que debe sonar un audio de alarma cada 500 milisegundos. Cada vez que tengan estos tiempos, significa que algo va a encender. ¿Sí? Puedo ser un contador. Puedo ser un contador. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, tú tienes que el SysTick está configurado en 100 milisegundos, ¿verdad? Y tú tienes tiempos de máximo 5 segundos. ¿Cierto? ¿Cuántos 100 milisegundos hay en 5 segundos? 50. Entonces, lo ideal es que tengas un contador que tenga valores de 0 a, bueno, 40, 50, ya más. ¿Sí? O, para hacerlo más fácil, para que todas las ecuaciones sean seguidas, del 1 al 50. ¿Ya? ¿Por qué me importa hacer, o sea, por qué hice el cambio del 1 a 50? Porque cada 5 segundos, este contador va a ser múltiplo de 50. Cada 5 segundos el contador va a ser múltiplo de 50. Cada segundo, el contador va a ser múltiplo de 10. ¿Sí? Y cada 500 milisegundos el contador va a ser múltiplo de 50. ¿Cierto? ¿Cómo sabes cuándo un número es múltiplo de otro? Con el residuo. Si al contador le saca el residuo con, por ejemplo, 10, y esto es 0, significa que el contador es múltiplo de 10. ¿Sí? Si, por ejemplo, lo cambio a 5,
es múltiplo de 5. Esta condición es la condición de múltiplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todos saben usar el recibo? Ya. Entonces, nosotros en nuestra función de System Handler, primero se define como un void System System Handler, está con un guión bajo. Handler void. Vamos a tener un contador. El contador lo voy a poner aquí arribita. Voy a ponerle volatile point 8-t contador. ¿Sí? Solo por si acaso, el tipo de dato Windows es porque nuestra materia solo va a entregar unos 50, donde necesito más eso, más que 8 bits, y es más menos incluso. Y el volatile siempre se pone con variables que van a ser afectadas dentro de tu interruptor. Dentro de tu ¿sí? Bueno, lo primero que haces, este contador tiene que iniciar en 1, ¿cierto? En cada iteración el contador tiene que aumentar. Y si ese contador es mayor a 50, el contador vuelve a 1. Y nada más. Ahí está. Tu condición de conteo y tu condición de vuelta. Ahora, antes de eso, voy a hacer las verificaciones de los múltiplos. Si el contador es múltiplo de 50, hace algo. Si no, bueno, no, si no, tiene que ser, porque es paralelismo. Si el contador es múltiplo de 10, hace otra cosa. No extraño programar en IDE. Y si el contador es múltiplo de 5, hace otra cosa. ¿Por qué es que le cambié el if en lugar de usar else if? Porque hay condiciones en las que van a ser igual. Si es que, por ejemplo, el contador vale 50, va a cumplir los 3. Y tiene que ser los 3. ¿Cierto? Listo. Entonces, para la primera parte, lo único que necesita es esperar 5 segundos, ¿verdad? Vamos a ponerle una variable llamada, no sé, estado 1. Y le vamos a pasar a 1 cuando es que ya ha pasado y 0 cuando 1. Voy a declararle acá. Estado 8-t. Estado 1 comienza en 0. Para usarla. Con ese estado 1 igual a 1 ya dijimos ya pasaron 5 segundos. ¿Sí? De ahí. ¿Qué pasa cuando era múltiplo de 10? Era cada segundo hacer una medida de temperatura. Temperatura, vamos a usar la función que ya hemos creado para leer la temperatura. Es devuelve temperatura. Temperatura. Y voy a asumir que esa temperatura la vamos a hacer en otra parte del código, así que también la voy a declarar acá. Esto es un Win8. Win8 que embojaste temperatura. La voy a inicializar en 0 por si acaso. ¿Y qué se hace cada 500 milisegundos? Lo que se hace es sonar la alarma si es que la temperatura es mayor a 40. Entonces, la primera condición no solamente es que sea múltiplo de 5, sino también que la temperatura es mayor a 40. ¿Sí? Y entonces va a reproducir un sonido. ¿Cómo es que se reproduce un sonido? Teníamos una función de sonido que le hicimos, reproducir audio. Y la señal de el sonido es el de alarma, y en nuestra posición la alarma está en el 102. Listo. Un poco más denso ya que los otros sí han salido con una fórmula, este ya más
leer el problema, esa es la parte ya aburrida del curso, donde tienes que leer el problema, ver el diagrama de flujo, ver cómo va todo, bla, 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 bla. Ah, no se preocupen, este blog de notas se los voy a pasar. Incluso les voy a pasar donde lo he escrito bonito. Donde lo he escrito bonito. O sea, no se ve, pero se ve bonito. Créeme. Y sí compila. No corre porque las funciones están ya ahí, pero sí compila. Ya bueno. Una vez que tienes esto, ya 2 puntos más, todo chévere. Y ahora tu diagrama de flujo. No quiero hacer la lógica de esto, ya explicamos cómo funciona la lógica, ya les digo. Es más ya interpretación de cada uno de ustedes, cómo deciden atacar el problema. Pero solamente para los que no saben, vamos a hacer un pequeño diagrama de flujo de cómo sería con interrupciones. Porque te piden diagrama de flujo del principal y interrupción. Literal, es hacer un diagrama de flujo y hacer otro. Donde es el diagrama de flujo principal y esta es la interrupción. En la interrupción, por ejemplo, vamos a hacerla al toque porque ya la tenemos en código. La interrupción, a diferencia del diagrama principal, no tiene que tener un bucle infinito, sino es una función que debe terminar en sí. Entonces, comienza y inicia. De ahí, ¿qué hace? If contador, tiene una condición, le voy a poner múltiplo de 50, así de frente. Si esto hace algo, si no va a la otra condición, si es múltiplo de 10, si esto hace esto, si no va a otra condición, múltiplo de 5, y si esto hace algo más, y luego regresa, no regresa, perdón. Y de ahí, fin. Esa es la única diferencia con la del flujo principal. El diagrama de flujo de la interrupción tiene que tener un inicio y un fin. Si no tiene un inicio y un fin, se va a quedar haciéndole a la rutina de interrupción por siempre. Y no debería ser. La idea de la rutina de interrupción es que detengas el código principal y luego vuelvas. Si es que nunca vuelves, ¿para qué? Entonces sería el principal. Bien. Solo eso. Creo que esta es la. Ya bueno. Entonces ya saben cómo hacer el diagrama de flujo de la parte de interrupciones. El diagrama de flujo principal no lo vamos a hacer porque es un problema de lógica. Y, ¿cómo se llama? Y el programa principal tendría este diagrama de flujo. Esta parte de lógica, de flujos y todo esto, va a ser totalmente independiente de ustedes. Porque cada uno va a tener un diagrama de flujo distinto, cada uno va a tener su forma de pensar distinto de cómo deben ser los códigos, y eso ya más saber codificar y un montón de experiencia. Así que vayan haciendo estos problemas. Si quieren, guíense de las soluciones. No sugiero que las lean antes de poder ustedes hacer su propio diagrama de flujo, su propio código, porque es muy probable que la persona que haya solucionado ese problema tenga un código completamente distinto al de usted. Puede que lógicamente haga la misma función, pero las cosas van a ser distintas. Incluso si con lo que yo he escrito hasta ahora lo comparan con lo que ha escrito él, van a ver un montón de diferencias. Las dos van a estar completamente bien, pero van a haber diferencias. Y gran diferencia. Así que, ¿alguna pregunta extra sobre esto? Ah, ya. El objetivo de poner todo volatile es que, por ejemplo, bueno, te voy a hablar más técnicamente. Si tú tienes un programa principal y un programa de interrupción, y tú cambias de contexto, las variables que tienes acá, por ejemplo, digamos, hemos puesto int a, esta variable no se traduce acá. Esta función de interrupción no tiene esta variable.
Entonces tú dirías, bueno, entonces de chill, no le declaras la función principal, le declaras como global, ¿cierto? Ahora tienes otro problema, que esto en memoria, esta es la memoria de este programa, el A va a estar por acá, pero cuando cambies de contexto, tu valor de inicio va a cambiar también, no sabes para qué lo trabajo. El objetivo de ponerle volatile, es decirle, esta variable va a ser la misma a pesar del cambio de contexto. Nada más. En otras palabras, es súper resumido. Si cambias de contexto, a.k.a. usas una interrupción y una variable que está ser usada en ambas, declara como volatile y declara como principal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud que tengan? El vale ADC, ¿te refieres a estas ecuaciones? ¿Te refieres a las ecuaciones o te refieres a...? Lo único que vas a sacar de aquí es la pendiente. La conversión entre el valor de voltaje y el valor que quieres analizar. Ajá, vale ADC se saca como regla de 3. O sea, es una ecuación, pero es regla de 3. ¿Alguna pregunta? ¿No? Igual por 18 por una economía. ¿Disculpa? Igual por 18 por una economía. Si te vas por 18. Ah, ahora, de todas formas, el examen funciona de tal forma de que no tengan la parte práctica hasta que o terminen la teórica o terminen tiempo en la teórica. Entonces, tienes que hacer la parte teórica. Como que si no sabes, está mal, te vas por 18 y no sabes la parte teórica. Ya bueno. Bueno, recomendaciones finales. Antes de que se vayan, recomendaciones finales. Lo mismo que le dije el anterior para el parcial. Dejen espacio en sus hojas para codear. Si ustedes comienzan a codear y de la nada se dan cuenta, oh, me falta una línea. Oh, me falta una línea. ¿Quién dice esto? No, bueno, cuando comiences a escribir, deja unas 2 o 3 líneas entre cada una de ellas. No importa si crees que no va a haber nada ahí dentro. El cuadernillo es gigante para todo el código que van a hacer. Hay unas funciones que son una línea de código, que no te van a variar con eso. Entonces, guarden este espacio. Ténganlo siempre de backup. Porque el hecho de que van a tener que borrar una para escribir una de nuevo, es un montón de cosas. Segunda, y lo que ya les dije también, lo que siempre les digo, que cierren los ojos y se vayan al final, en la parte práctica. No sé si les funcionó para el parcial. Pero bueno, o sea, si se dan cuenta, varios de esos exámenes y varios exámenes pasados pueden ser resueltos solo yéndose hasta el final y ahí pueden arrastrar un montón de puntos. Pueden comenzar a ganar puntos sin tener que entender todo el problema. Y es lo importante. Porque fácil de dar por un 2, por un 3, por un 14, 15, 16, 17, 18, 26, 21. Ya ves, en verdad para este curso, arrastrar esos puntos, coger esos puntos de más sin hacer casi nada, o sea, sin hacer el menor trabajo posible, es lo mejor. Y solo acuérdense, este curso no lo van a ver de ahí más adelante en ninguna otra clase de mecatrónicos. Si es que son mecatrónicos, nunca lo van a volver a ver en su vida. Pero es bien horrible. Si es que van a hacer programación de hardware. ¿Y Arduino? Arduino. Está bien. Oye, no, créeme. Yo estaba asesorando a gente de MDM y PDM y no saben Arduino. No saben Arduino. O sea, esto es más denso, pero se supone que Arduino, según ellos, son puras librerías. No saben usar, no saben leerlas, no saben interpretarlas, no saben qué es una variable, no saben cómo enmascarar, porque también necesitas enmascarar. O sea, me refiero a aplicaciones grandes, aplicaciones de proyectos de mecatrónica. Ya, pues, entonces he tenido que... Ya, bueno, mucha suerte en su trabajo y su examen. Espero que les vaya bien. En verdad, no es denso, pero
Ay, amigos. Puedes enmascararlo, sí. Puedes enmascararlo.